Buenas tardes. Y en esta parte de la formación vamos a ver juntos cómo se pueden aplicar las técnicas y las prácticas restaurativas para la prevención del delito y del conflicto, sobre todo con los jóvenes y adolescentes. Bueno, sabemos que el conflicto en realidad no necesariamente significa delito o violencia, puede más bien ser también una oportunidad en cuanto en realidad es presente en casi todas nuestras relaciones y es cotidiano en nuestra vida y no siempre debe ser una amenaza. ¿Por qué digo una oportunidad? Porque puede llevarnos, por ejemplo, a enfrentarnos y aclararnos, ayudarnos a esclarecer nuestras ideas, también a unirnos más o hacernos crecer juntos como pareja, como familia, como comunidad y también en contextos de trabajo, de encierro, en contextos en general donde el ser humano se encuentra a interactuar en grupo. Puede, pero, ser bastante problemático en casos de jóvenes y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Eso puede significar varios tipos de situaciones, como por ejemplo los jóvenes a alto nivel de riesgo, que por ejemplo pueden ser los que crecieron en un ambiente fuertemente criminogénico, pero también los que crecieron en un ambiente fuertemente permisivo o autoritario. Pueden ser jóvenes que no tienen pautas positivas y prosociales o jóvenes que tienen fuertes relaciones y amistades con pares que tienen tendencias delictivas, conflictivas o antisociales. Bueno, ¿qué tratamos de prevenir entonces con estos jóvenes? Que se encuentren en conflictos que terminan llevándolos a un proceso de presonización, de violencia institucional contra ellos, de confirmación de su propio estigma y a un proceso que no va a ser positivo para ellos, ni menos por la comunidad. Así que, ¿qué mecanismos podemos usar para invertir estas trayectorias? Bueno, sería preferible que no sean los métodos ordinarios, porque hemos visto que los métodos ordinarios para la prevención del delito muchas veces no ayudan a los jóvenes a cambiar. Y más bien sería interesante intentar plantearse si no sería mejor intentar de cambiar los métodos mismos, más bien que solamente los jóvenes. Así que mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos pueden ser, por ejemplo, los ofrecidos por la justicia restaurativa justamente. ¿Cuáles son estos? Bueno, lo vamos a ver en un ratito. ¿Y por qué? ¿Qué pueden hacer? Bueno, pueden ayudarnos en no enfocarnos tanto en la generación del conflicto o en la causa que lo generan, sino en instaurar, restaurar o fortalecer las relaciones, los enlaces entre la comunidad o entre los grupos de interés para que la persona se ponga al centro más bien que la culpabilidad o las fallas de una persona. No es esa la centralidad de la justicia restaurativa, es más bien la persona en sí que puede haber cometido errores, puede cometerlos, puede tener actitudes negativas para el grupo, pero no va a ser marginalizada. Y eso es un supuesto muy central, porque muchas veces cuando recurrimos a herramientas ordinarias de la resolución de conflictos, pero también de su prevención, tendemos a echar a los pibes malos. Por ejemplo, los expulsamos de la escuela o lo marginalizamos. Bueno, sabemos que durante la adolescencia, de manera particular, la necesidad de un sentido de pertenencia es muy fuerte para los jóvenes
Y entonces, si no le dejamos pertenecer a ambientes positivos y prosociales, van a buscarla en otros lugares. Entonces no tenemos que sorprendernos muchos y jóvenes que fueron echados de las escuelas y tratados siempre de malos y de tontos, van a reunirnos y a tener juntos actitudes conflictivo-delictivas. Bueno, no es lo que buscamos con la justicia restaurativa, todo lo contrario, lo ponemos al centro, no lo marginalizamos, sino más bien le damos pautas positivas para que se comparta en la comunidad. Nadie marginalizado, nadie es excluido y más bien el pibe malo o lo que nos vendría de llamar como tal es lo que llama nuestra atención para un trabajo de cuidado y de acompañamiento, para que pueda, también es un espacio donde se crean las condiciones para expresar las propias emociones, lo que sucedió en la vida de uno, para reflexionar sobre esas y crecer juntos a partir de esas. Acá le puse un pequeño gráfico de la ventana de la disciplina social porque puede ser útil en entender un poquito la diferencia entre un estilo restaurativo, punitivo, negligente, permisivo de relacionarse no solamente con los hijos, sino también con los jóvenes que tenemos, por ejemplo, que encontrar para nuestro trabajo. Y puede ser como jueces, como defensores, abogados, secretarios, como fiscales, como policías, cualquier tipo de rol como mediadores y facilitadores restaurativos, psicólogos. Bueno, en general, obviamente esas son pautas para relaciones que no solo son de trabajo, sino también de los padres con los hijos, de los profesores con los alumnos. Bueno, si no es útil ser extremadamente punitivo, tampoco lo es ser extremadamente permisivo y paternalista. Menos aún ser tan negligente. Les hago un ejemplo. Trabajé por un periodo en Posadas, en Misiones, justamente estas temáticas de prevención del delito con madres de familias con problemáticas varias de violencia de género. Bueno, en caso de extrema vulnerabilidad podemos verlo justamente en familias donde hay violencia elevada, hay muy frecuente, y los jóvenes internalizan pautas violentas de como interacción. Bueno, así que un alto nivel de riesgo para estos jóvenes, y efectivamente eran familias que presentaban un alto índice de delincuencia juvenil. Bueno, esas madres, pero no solamente, sino también los padres o los hermanos mayores, por ejemplo, no tenían ni idea de dónde pasaban las tardes o las noches los hijos o con quiénes. Eran fuertemente punitivos también, así que un altísimo nivel de control sin tener todo el aspecto de, por ejemplo, fortalecer, incentivar las actitudes positivas de los jóvenes. Así que eso no puede pasar, no podemos dejar que pase, no saber dónde se encuentran los jóvenes, con quién se juntan. Claro que debe haber confianza en ellos, pero sin trascurar el acompañamiento y la presencia constante a su lado. Sin ser, obviamente, sin ir sustituyéndolos. No se hace para ir, sino con ellos. Bueno, para hacer, digamos, para trabajar con jóvenes de manera restaurativa, hay varios tipos de prácticas. Ahora vamos a ver algunas más informales, algunas más formales, y ahora la vamos a ver un poquito más en detalle. Es importante distinguir entre ellas las que son proactivas, o sea, las que se enfocan en crear un sentido de comunidad, las que son preventivas, de situaciones conflictivas, las que son reactivas, o sea, que simplemente tratan de reparar el daño cuando ya se causó. Bueno,
Las tres y todas las técnicas que vamos a ver ahora, menos obviamente las más informales, necesitan ser preparadas muy cuidadosamente, como ya hemos visto para los mecanismos de justicia restaurativa como la mediación. Necesitan de el tiempo y del espacio adecuado y de una preparación fuerte por parte del mediador. Pero no solo tenemos prácticas, sino también técnicas restaurativas que podemos usar otra vez, no solamente en nuestro trabajo con los jóvenes, sino también en nuestras relaciones interpersonales con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, en cualquier tipo de relación, para instaurar una relación basada en el respeto, que no sea juzgante y que sea restaurativa, cuanto más restaurativa posible. Bueno, esos son, por ejemplo, escucha activa y empática, así que no simplemente limitarse a oír lo que el otro dice, sino realmente hacer un esfuerzo hacia el otro para comprenderlo y recibirlo en lo que nos cuenta. Y las preguntas restaurativas, por ejemplo. ¿Qué significa? Que no son, por ejemplo, preguntas que cerradas, digamos, son siempre preguntas abiertas, donde te dejo contestar, donde te escucho y donde te dejo la posibilidad también de exprimirte, de expresarte, perdón, y de contar tu propia versión de los hechos, tus propios sentimientos, emociones, por ejemplo, sobre justamente un hecho delictivo, pero no solamente. Y entonces cuando las preguntas, por ejemplo, están enderezadas a están direccionadas a un ofensor, no serán preguntas de por qué lo hiciste y agresivas o juzgantes. No, serán más bien neutrales, abiertas. Por ejemplo, contame lo que pasó, cómo te sentiste en ese momento, cómo te sentiste desde entonces. Entonces, tratando de colaborar para acompañar a la persona en la toma de su responsabilidad y en el reconocimiento de lo que fue el proceso a partir del momento delictivo o conflictivo. Eso porque lo cuento en un ámbito preventivo, porque llevar al joven a reflexionar de esta manera puede realmente funcionar como prevención para estos delictivos futuros, por ejemplo, o porque se puede también prevenir la degeneración, por ejemplo, de prejuicios en conflictos reales por medio de esas preguntas y reflexiones. Bueno, la primera práctica que veo es la del círculo restaurativo. El círculo obviamente presupone que las personas se dispongan en un círculo, así que eso indica la igualdad entre todos los participantes. Es un espacio que normalmente, una práctica que normalmente se usa tanto como práctica proactiva como preventiva y reactiva para elaborar una solución a una problemática, puede ser para, por ejemplo, cambiar un prejuicio, hablar de una situación problemática para elaborar juntos un plan para resolverla. Está guiada por parte del facilitador que debe haber presentado, como ya lo decimos, y que por medio de preguntas restaurativas, abiertas y neutrales, acompaña a los participantes en esta reflexión. Es importante porque cada uno de los participantes va a tener su propio momento de hablar y eso ayuda en crear poco a poco confianza. No debe ser que tal vez la primera vez que se hace un círculo no se genera de pronto confianza, pero sí poco a poco ayuda a generarla, en general escucha uno del otro y entonces también un sentido de pertenencia, de seguridad, me siento que puedo expresar lo que estoy sintiendo y el otro me va a recibir, entonces me siento también empoderado. También siento de tener una responsabilidad en participar, porque todos tienen que participar y más conectado con los otros del grupo. Así que estos son un poquito los logros que puede tener. Y bueno, obviamente el facilitador debe conducir el círculo de manera que se toquen las temáticas problemáticas o que se tienen que tocar y también ocuparse del seguimiento y de la aplicación del plan. Otro tipo de prácticas son las reuniones restaurativas.
Estas son un poquito más formales en el sentido de que, bueno, normalmente son reactivas, se aplican cuando ya fue cometido un delito, cuando ya hubo un conflicto, no necesariamente, porque la pongo acá otra vez, porque pueden ser usadas también para prevenir la degeneración de las hechas o en ambientes más informales, como justamente las escuelas o familias o contexto de encierro puede ser muy útil. ¿Qué pasa entonces? Que el facilitador, después de haber encontrado separadamente al ofensor y a la víctima, los acompaña en un encuentro donde ellos se encaran acompañados por sus propios apoyos. Así que tanto el ofensor como la víctima pueden elegir a uno o más apoyos que tomen parte con ellos a estos encuentros, y también puede participar la comunidad si fue afectada. Bueno, primero se hace hablar el ofensor para que cuente su propia versión de los hechos, después la víctima, después el apoyo de la víctima y el apoyo del ofensor. Eso es útil para dar al ofensor no solamente a la víctima y a quienes fue afectado la posibilidad de expresar cómo fueron afectados, sino también al ofensor para que él pueda ver que realmente sus acciones afectaron a varias personas y pueda tener la oportunidad de pedir disculpas y se pueda generar un acuerdo normalmente propuesto por la víctima y consensuado por la comunidad, los apoyos del ofensor. Y al terminar de estos encuentros se tiene normalmente un momento de reunión para compartir un espacio que no esté guiado cuanto a la reunión, porque la reunión normalmente está realizada siguiendo una guía de preguntas y de comentarios por parte del facilitador, mientras el momento, digamos, más espontáneo es el momento final de la reintegración hecho para compartir un refresco, por ejemplo, y tener un espacio para que haya interacción más espontánea, natural y positiva. Y bueno, por fin es necesario que haya también un seguimiento por parte del facilitador de la implementación de los acuerdos. Por último, encontramos como modalidad, como práctica, la Family Conference o reunión familiar. Tiene muchos nombres. La verdad que un poquito todas estas prácticas tienen varias versiones según el país y los actores que las aplican. Digamos que la teoría es más o menos la misma, pero se puede implementar de diferentes maneras. Y yo le estoy presentando acá un poquito lo que es el modelo del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, así que justo para que tengan una referencia. Bueno, según justamente este modelo, la reunión familiar es un espacio justamente de la familia, para que la familia se empodere y pueda lograr gestionar sus propios conflictos y relaciones y prevenir los conflictos internos tomando decisiones de manera pacífica y positiva. El facilitador entonces no tiene que, y eso tampoco en el círculo o en la reunión, no tiene que proponer soluciones, no está ahí por eso, sino para guiar a los actores para que encuentren sus propias soluciones y para que tomen sus propias decisiones. Así que no es una reunión de los profesionales a la cual van la familia, sino más bien es una reunión de la familia a la cual participan los profesionales. Bueno, esta también se compone de 3 etapas principales. Una primera de preparación, a la cual sigue la etapa verdadera de la reunión, en la cual después de una introducción de los profesionales, de unas reflexiones de los profesionales, la familia se reúne privadamente, elabora el plan, lo presenta conjuntamente a los profesionales que después harán el seguimiento para su cumplimiento. Bueno, espero que estas prácticas y técnicas fueron bastante claras
y que pueda ayudarnos un poquito en generar un ambiente positivo, de confrontación positiva y para tener un ambiente restaurativo, no solamente de manera formal, sino también en nuestros trabajos, en nuestras relaciones interpersonales y laborales. Gracias por la atención.